¿Sabes eso? Dice, por esa razón no podrían salvarse los que ya sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en la clase número 6, ¿verdad? 6. Esta clase va junto con la 7, qué obvio, pero fíjense, es el tema de la salvación. ¿Dónde, quién y cómo alcanzar la salvación? Ese es el tema. Tema de la salvación, ¿dónde, quién y cómo? Esta semana solo vamos a ver la primera parte, que sería ¿dónde y quién? La próxima semana, primero Dios, vamos a ver la segunda parte y vamos a aprender cómo, ¿ok? Antes de entrar al tema, quiero que veamos un poquito aquí en nuestra pantalla. Aquí vemos que a veces nosotros como creyentes y más si no somos creyentes estamos como ese monito. Estamos buscando, viendo señales que nos indican a todos lados. Pero a veces no nos explican y comprendemos realmente qué es lo que hay, ¿no? En esas direcciones. Vamos a ver primero para este tema lo que dice San Mateo 6:21, por favor. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Muchas gracias. Palabra del Señor, y si lo dice el Señor es porque tiene un propósito. Dice que el corazón humano, donde esté el tesoro, lo que estés buscando todos los días, desde que te levantas hasta que anochece, ahí es donde va a estar tu corazón. O sea, lo más importante que tengas. No me refiero a que te tienes que levantar y simplemente como algo mecánico, levantar e hincarte, ¿no? Y empezar tu rosario. No me refiero a eso. ¿Qué puede suceder? Sí, pero los que somos casados, si yo me levanto y no le doy ni un beso o un hola a mi esposa, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando en mi relación? ¿Se entiende? Pero esa parte, San Mateo escribe las palabras del Señor, que es algo más profundo, donde nosotros, al venir aquí a esta clase, estamos buscando algo. Muchos están haciendo el esfuerzo de venir cada 8 días, y todos trabajan, todos tienen obligaciones, pero hay algo que los está moviendo, y es eso lo que aquí en esta cita quiero que quede obviamente entendible, ¿no? San Francisco de Asís dice algo muy bello. Dice que la vida eterna es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe, la caridad y el amor en Jesucristo. Esta cita, esta frase que San Francisco escribió, nos va a ayudar a entrar a todo el tema de la salvación, porque primero dice, nosotros ya sabemos a qué estamos aquí. Estamos buscando cómo ganar esa vida eterna, ¿correcto? Pero dice que es un regalo de Dios. O sea, eso ya no lo han regalado. Y dice que se recibe a través de la fe. Sin todo este conocimiento que la iglesia nos está regalando, nuestra fe no podría crecer. Pero dice que es a través de la caridad y el amor, pero el amor a Jesucristo. No hay otra forma de llegar nosotros a tomar ese regalo que Dios ya nos ha dado, sino es a través del amor a Jesucristo, como lo leímos hoy en el Evangelio, ¿no? Dijo el Señor, San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso San Francisco de Asís lo dijo así, que es por el amor a Jesucristo como nosotros podemos tomar esa vida eterna que ya ha sido ganada por Cristo en la cruz, y el Padre nos la ha dado como regalo. Pero hoy en el tema vamos a empezar y vamos a aprender cómo se efectúa todo eso. ¿Ok? Primero, quiero que este tema lo veamos con ojos católicos, ojos cristianos, desde el principio. Porque este tema no podemos nosotros dárselo así tal cual a una persona que no es católico. Y ahorita van a entender desde el proceso, desde el inicio, por qué lo digo de esa manera, ¿ok? No se lo puedes dar a una persona que no es católico, mucho menos a alguien que le está coqueteando a otra religión, porque lo vas a perder.
Esto es estrictamente para alguien como ustedes que ya están encaminados, que ya tomaron un encuentro, un retiro en su vida, que ya probaron ese amor de Cristo dentro de un retiro y que ahora por esa razón están aquí. Como Dios hizo algo a través de sus hijos de Mónica, ¿no? Ella no fue al retiro, pero está aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes misteriosos. Entonces, vamos a ver primero una historia muy breve, ¿no? Dice que algo sucedió en el año de 1517. Algo sucedió. La mayoría de las personas saben en ese siglo que hubo un cisma, otro cisma en la Iglesia Católica. 1517, un sacerdote agustino se decide rebelarse a la Iglesia, ¿sí? Y es que escribe una tesis, creo que de 98 tesis, un trabajo de 98 tesis, y se revela. No voy a entrar ahorita en detalle cuál fue la razón, si estuvo bien, si no estuvo bien, pero la mayoría sabe esa historia. Y si no, pues váyanse a la historia y busquen un poquito más de información. Ese sacerdote se llamó Martín Lutero, ¿ok? Era un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces él, al ver cosas que no estaban bien dentro de la Iglesia, toma esa decisión. Y de ahí se separa. Y de ahí nace lo que se le llama la Reforma Protestante. Si ustedes buscan eso así en Google, los que son más tecnológicos, dile, oye Siri, ¿qué es la Reforma Protestante? Y ahí te va a decir, Martín Lutero, ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablo yo a veces con hermanos que no son católicos, y les digo, oh, usted es protestante. No me diga así, digo, no, espérese, no se enoje. Así lo dice Siri. Y hago ese ejercicio y lo mismo que acabo de mencionar, y lo lee. Oh, sí es cierto, Reforma Protestante. Entonces, muchas veces hay cosas que decimos o escuchamos, pero no sabemos ni por qué. Entonces, los protestantes nacieron a raíz de Martín Lutero, 1517. De ahí hasta ahorita hay miles de sectas en el mundo. Miles de sectas en el mundo, ¿ok? De ahí nacieron los primeros luteranos, después calvinistas, y de ahí hay muchas iglesias serias cristianas no católicas, ¿ok? Solo para que sepan esa parte. Pero segundo cisma, ¿ok? El primero fue en 1050, pero este es del que ahorita nos vamos a enfocar. Ahora ahí ven una L contra una F. Puse la L de Lutero contra una F de San Francisco de Asís. ¿Qué pasó con San Francisco de Asís? San Francisco de Asís es de otra época, pero él hizo o estaba pasando por lo mismo. La iglesia estaba pasando en ese momento por algo también que estaba sucediendo en la época de Martín Lutero. Pero en vez de San Francisco de Asís de rebelarse y decir, no, ustedes están mal, yo voy a hacer mi iglesia para hacer algo bueno, él decidió empezar a reformar la Iglesia Católica desde adentro por medio de la pobreza. Y la historia pues ya la saben. Entonces esto es para dar un mensaje como católicos, como cristianos. Si las cosas dentro de la iglesia están mal, no te preocupes, siempre han estado así. ¿Qué pasó desde la primer cena santa, la Santa Cena, cuando el Señor aún vivía? Y Judas, ya sabemos la historia. Entonces, desde el principio va a haber problemas, ha habido problemas y habrá problemas. Más bien el mensaje aquí es saber cómo yo voy a ayudar a ser parte de una solución dentro de la iglesia, no un problema más. Porque es muy fácil yo enojarme con Juan o con mi ahijado y decir, ¿sabes qué? Lo que estás enseñando está mal y eso no es así. Y entonces voy y abro mi iglesia propia, ¿verdad? Eso es muy fácil, eso cualquiera lo hace. Pero vamos a partir desde ahí. Ahora, ya tenemos en cuenta lo que Martín Lutero hizo allá. Ahora, lo que la Iglesia Católica hizo por medio de San Francisco de Asís acá. Hay dos partes, ¿ok? No se les olvide. Vamos a leer lo que la Iglesia enseña ahorita en el numeral 818. Ahora vamos a meternos ya al tema, el tema de la salvación. ¿Dónde y quién alcanzará la salvación? Vamos a ver lo que dice el numeral, por favor. Los que nacen hoy en la comunidad surgida de tan les rupturas
y son instruidos en la fe de Cristo, no se pueden ser acusados del pecado, de la separación y la Iglesia Católica los abrazan con respeto y amor. Fraternos justificados. ¿Entendí eso? No, está bien, no se preocupe. Hasta ahí, ¿verdad? 8:18. Sí, hasta ahí. Ok, muy bien, gracias. Ahora, lo que la iglesia nos dice es, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, ¿cuáles rupturas? De la que acabo de explicar muy brevemente, ¿no? Todo lo que pasó desde 1517, ahí hubo una ruptura. De ahí han nacido, obviamente, muchas personas, muchas iglesias, pero continúa y dice, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, ¿ok? Ellos no tienen culpa. Esos que siguieron después a Martín Lutero, ya pasaron 5 siglos. Ya para ahorita hay millones de personas que nacieron ahí, pero ellos no tienen culpa de eso, ¿o sí? Claro que no. Entonces dice la iglesia, y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraterno, ¿ok? Justificados por la fe en el bautismo. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos como, con razón, por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Esa es la razón por qué a ellos nosotros les decimos hermanos. Pero aquí habla de un bautismo. Eso, acuérdense, tiene que ser un bautismo válido con la fórmula de la Santísima Trinidad. Un ejemplo, una persona que viene de la iglesia, no sé, pentecostal, Pentecostales Unidos. Ellos no creen en la Santísima Trinidad. Esa persona que quiere integrarse a la iglesia católica tiene que recibir toda la catequesis, todo el catecumenado de la iglesia para ser bautizado con la fórmula de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero de los que está hablando aquí la iglesia es de aquellos, como de esas iglesias que sí practican el bautismo de la Santa Trinidad. ¿Ok? Bueno. Entonces, primer punto. Esas personas ya sabemos que existen. Ellos no entran ahorita en este tema, pero quiero que sepan que existen. Más adelante van a saber la razón. Ahora, ya que están ahí nuestros hermanos, vamos a ver. Primero nos interesa lo más importante. ¿Dónde podré tú, yo, tus nietos, los míos, mis bisnietos, dónde podrán ellos alcanzar la salvación? Que para eso estamos ahorita estudiando este tema. Vamos a ver lo que la iglesia dice en el numeral 816. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastora. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extenderán y la gobernarán esta iglesia, consistido y ordenada en este mundo como una sociedad. Subsisto en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión como él. Ok, ahorita continúas, hermano. Déjame tomar esta parte. Entonces, la iglesia enseña que hay una única iglesia, una de Cristo. Hay millones, pero solo hay una de Cristo. ¿Qué características tiene? Bueno, dice que nuestro Salvador después de su resurrección la entregó a Pedro. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿A quién se la entregó? ¿A quién le dio la primacía? Pedro. A Pedro. Después de la resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Por eso le dijo, apacienta a mis ovejas. Ok. La encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran
y la gobernaran. ¿Ok? La jerarquía. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica. Es esa. Gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ya de ahí tenemos la primera respuesta. ¿En dónde podríamos alcanzar la salvación? Bueno, en la iglesia que haya sido fundada por el Señor Jesucristo sobre Pedro, a la cual le haya dado esa autoridad. Y ya sabemos que es esta. Lo hemos comprobado con la tradición apostólica, con la Biblia y con la historia. Y el magisterio así lo enseña. Ahora, puedes continuar. Lo de latín te lo saltas si gustas. Nada más empieza con lo que El está en directo español. sobre excusinismo del Concilio Vaticano II explica solamente por miedo de la Iglesia Católica de Cristo que es auxilio general de salvación. Puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los buenos de la nueva alianza a uno único colegio apostólico presidido por Pedro para construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen y al pueblo de Dios. Muy bien, gracias Jordi. Miren hermanos, este numeral es muy lleno de verdades y voy a tratar de ser muy explícito en esto. Ya que ese numeral es la continuación de lo que leyó Jordi al principio, esto se da en el Segundo Concilio Vaticano, se expresa y dice que solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, solamente, dice que es el auxilio general de salvación y solamente en ella se puede alcanzar la plenitud total de los medios de salvación. Tomen en cuenta esto. Hay una plenitud aquí y son medios de salvación. Quiere decir que hay otros medios, sí, pero la plenitud la tiene la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Esto lo marco porque más adelante vamos a ver esa diferencia. Después dice que creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza. ¿A quién? A un único colegio apostólico, a los apóstoles, presidido por Pedro, para construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso, por el bautismo, nosotros pasamos a ser miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? No se les olvide eso. Por eso la importancia del bautizo. Al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Explico esto que es sumamente importante. ¿Quién pertenece ya al pueblo de Dios? Todo aquel que ya está bautizado. Pero aquí dice que por esa razón de lo que venimos hablando, es importante incorporarse plenamente a los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Un ejemplo, yo no conozco la vida tal de todos los que están aquí, ni de los que nos están viendo, pero voy a ser muy claro a qué se refiere este numeral. Tú ya eres bautizado, eres bautizada, y estás dentro de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué crees? Quieres seguir viviendo en pecado mortal. Quieres seguir viviendo sin estar casada por la Iglesia. Eso es estar no incorporado o incorporada plenamente a la Iglesia. ¿Ok? Digo, no me vean así, yo no conozco la vida de todos. Solamente sé que, por ejemplo, mi hermano está trabajando en eso. ¿Por qué? Porque él entendió eso. ¿Cuándo? Creo que fue en su encuentro con el Señor, donde él entendió eso y a lo mejor eso lo llevó a una decisión. ¿Okay? Pero es importante eso. Si en la Iglesia Católica, la que Cristo fundó, están los medios de salvación, bueno, es necesario ya estar dentro y luego incorporarnos plenamente, completamente. Después vamos a ver un poquito más de eso. ¿Okay? Vamos a ver qué dice Efesios 1, 22 al 23, por favor.
Efesios 1, 22, 23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Muchas gracias, palabra de Dios. Entonces, lo que acabamos de leer en el catecismo se resume en esta cita bíblica. Todo lo ha puesto Dios, Dios Padre, bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia. Todos aquellos que digan que la iglesia no es importante para alcanzar la salvación, estamos patinando fuera de la pista. Porque aquí lo dice, es la cabeza de la iglesia y el Señor le dio todo ese poder. ¿Ok? Entonces eso es lo que acabamos ahorita de aclarar, simplemente con una cita bíblica, lo que el magisterio enseña. Vamos a ver la otra parte. Ya sabemos dónde, ahora vamos a ver quién. Porque aquí todos podríamos decir, no, pues todos, ¿están de acuerdo? Y la respuesta es sí, pero tiene que haber unas características. Me imagino que Jordi, para que tenga novia, tiene que cumplir una característica. Por ejemplo, que sea católica, ¿no? Fíjate, algo bien importante, me va a estar un poquito del tema, pero es importante para los jóvenes. Porque gracias a Dios aquí hay jóvenes. Bueno, no muchos muy jóvenes, ¿eh? Miren, cuando un joven o una joven está empezando ya a una edad para enamorarse, recomiendan desde el principio hasta el final que sea de tu mismo credo. Sí, ya sé, alguien me va a decir, sí, hermano, pero para eso existen los matrimonios mixtos. La iglesia lo enseña en el catecismo. Sí, lo sé, ahí está. Pero ¿qué creen? Afirman muchos sacerdotes, ellos saben más que nosotros porque ellos son pastores de nuestras almas. Afirman muchos de ellos que esos matrimonios realmente no están siendo 100% no felices, pero no están siendo 100% entregado al otro. ¿Por qué? Vamos a decir que tu esposa, ya te estoy casando, pero vamos a decir que tu esposa es testigo de Jehová, ¿verdad? Como me pasó a mí. Siempre había una fricción. ¿Por qué? Porque ella decía una cosa y yo decía otra. Y eso no me permitía amar plenamente a mi esposa porque siempre había una barrera. Una característica que pueda tener el amor de tu vida, primeramente, que ame a Dios dentro de tu iglesia. Porque ya sabes que hay una sola iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. O sea, eso ya lo sabes tú. Entonces, si tú vas y buscas una persona que está fuera de la iglesia, tienes mucho trabajo para convertir. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver qué característica. ¿Quién pertenece a la iglesia católica? Eso deberíamos de verlo como fundamento. Numeral 836, por favor. Numeral 836. ¿Quién puede alcanzar la salvación? Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta comunidad, a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Bueno, vamos otra vez, 8:36. La pregunta es, ¿quién puede alcanzar la salvación? Ahí en el numeral, todos los hombres, toda la humanidad. Por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. O sea, toda la humanidad ya tiene la invitación. Primero, a esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos. Nosotros estamos destinados a eso. Los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Todos, pero es por la gracia de Dios. Entonces, ¿quién está llamado a la salvación? Todos. Aquí dice que cuando tú ya eres consciente de que esta es la iglesia verdadera que Cristo fundó, que lo puedes tú comprobar con la Biblia y con la historia, ya no te queda más que perseverar o realmente decidir, no quiero salvarme. Ahora vamos a ver quién pertenece a la iglesia católica. Numeral 837. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia,
aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente sus constituciones y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio de su pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión, de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, al que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, porque están en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Muy bien, muchas gracias. Esto nos responde quién pertenece a la Iglesia Católica. Y la respuesta es aquellos que están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, teniendo, número 1, el Espíritu de Cristo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu de Cristo? Por medio del bautizo. ¿Okay? El Espíritu de Dios, por medio del bautizo. Número 2, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación dentro de ella, y están unidos. Ahora, ¿qué es esta parte? Vamos a decir, yo ya me bauticé, ya me casé, estoy dentro, pero yo no acepto los medios de salvación que la iglesia tiene para mí. Voy a dar un ejemplo: el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué yo voy a confesar mis pecados con una persona más pecador que yo? Bueno, echarle la culpa al Señor Jesucristo. Vea San Juan capítulo 20, versículo 23. El Señor Jesús le dio ese poder a los sacerdotes de perdonar los pecados. Es un medio que el Señor te dejó a ti, a mí. Si lo quieres aceptar, está bien. Si no, aquí lo dice. Si no acepto esto, yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. Aquí está escrito. Y luego dice, establecido en ella y están unidos dentro de su estructura visible. ¿A qué creen que se refiere con eso? Ayúdenme. Están dentro, dice deben de estar dentro, aceptar íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos. Unidos, pero después dice dentro de su estructura visible. ¿Cuál será esa estructura visible? La iglesia. Entonces ahí viene lo bueno. Esa es la importancia porque tú y yo tenemos que tener una parroquia. No puedo andar brincando el chapulín de una a otra. No puedo. ¿Por qué? Tienes que hacer comunidad. Sé que en las comunidades hay problemas. Claro que sí, siempre va a haber. Pero tú necesitas hacer raíces en tu comunidad. ¿Para qué? Simplemente para ir a misa y alimentarte como glotones cada 8 días a tomar el cuerpo y la preciosa sangre del Señor. No, ya lo dijo mi ahijado. Es para servir. Como cristianos es nuestra misión más importante. Para eso nos bautizaron. Para servir al otro. Entonces, esa es la importancia de estar dentro de la estructura visible. Tienes que estar dentro de una parroquia. Ahora, yo no sé en México, porque yo en México la verdad yo no conocí mi fe, no la practiqué, nada, pero sé que aquí en Estados Unidos, al menos aquí en San Antonio, tenemos la obligación como cristianos, como católicos. Si yo voy a la misa de San Patricio, tengo la obligación de ir y registrarme en mi parroquia. Ahora, si somos más estrictos, vamos a decir, tú vives aquí en esta esquina. Tienes la obligación de ir y buscar la parroquia más cercana de tu decanato. ¿Sí? Ok. Y luego ir y decir, ok, yo quiero venir a esta parroquia. Voy a la oficina, mi nombre es tal, vivo en tal lado, quiero registrarme. Queda registrado en tu parroquia. Y de ahí empieza un proceso de servicio. ¿Cómo empieza el servicio para nosotros? Bueno, la iglesia hace una forma de... Te hace una forma, te inscribe, después te manda unos sobrecitos para el año. ¿Para qué esos sobrecitos? Dice el 5º mandamiento de la iglesia en el catecismo. Ayudar a la parroquia en sus necesidades.
esos sobrecitos que nos mandan es para las misas del domingo. Primera colecta y segunda colecta. ¿Para qué? ¿Para dar $1? Ay, sí, con $1 paga la luz. Necesitamos ayudar a nuestras parroquias. Dijo la Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela. No, pero siendo sinceros, muchas personas no tenemos conciencia de eso. Pensamos que simplemente con dar $1 es normal, pero eso es por ignorancia. Yo no sabía. Yo era el eterno dólar, créanlo. Y a veces decían, no, pues no traigo cambio. Qué vergüenza, pero es la realidad. Era por ignorante que me pasó. Pero cada vez que vas sabiendo las necesidades de las parroquias, tú no tienes ni idea lo que pasamos aquí en la parroquia. Solo los que participan y cuentan el dinero y saben cómo está la situación financiera. A veces, no sé, Dios es grande, cómo sostiene la parroquia. Pagar la luz, pagar el aire acondicionado, todo lo que se necesita, aseguranza, etcétera. Hermanos, necesitamos involucrarnos más en nuestras parroquias para saber cómo ayudar. ¿Ok? Bueno, seguimos, no es regaño. ¿Ok? Después, por eso dice, dentro de su estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe. Otro punto importante, si el credo, la profesión de la fe es el credo. Si yo no creo en la comunión de los santos, no estoy incorporado a la iglesia. Si yo no creo en la vida eterna, no estoy incorporado a la iglesia. Si yo no creo en otras palabras, todo lo que dice el credo, yo no estoy incorporado a la iglesia. ¿Ok? Después dice, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Aquí dice, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor. Aunque yo esté dentro y aporte a la iglesia y dé clases y me confiese, etcétera, aquí viene una advertencia para mí. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo lo interpreta el magisterio? No se trata de que yo le esté diciendo a Jordi, hermano, te amo con el amor de Cristo a todos, ¿verdad? No es ese el amor a que se refiere. El amor que se refiere es la obediencia. Y hay muchas personas que no entienden eso. Todavía nos cuesta entender a qué se refiere esta parte del catecismo. Que podemos estar sirviendo en miles de grupos, pero si yo no tengo obediencia, como vimos en la clase pasada, ¿le debo obediencia a mi pastor? ¿Al Papa? Claro que sí. Y si no tengo esa obediencia, yo entro en este catálogo. Aquí. No me salvaría, por eso yo estoy siendo explícito, no me salvaría aunque yo cumpla todos estos puntos y esté incorporado, pero si no permanezco en la obediencia, que es el amor, no puedo yo pretender estar salvado. Aquí lo dice. ¿Okay? Dicen por ahí, tómenlo o déjenlo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver lo que dice Hechos 2:42, por favor. Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Ok, eso es cuando la primera comunidad empezó. Después de bautizarse, dice que los apóstoles se reunían a dar enseñanza. No, espérame tantito, porque quiero que lea el final de todo ese párrafo, creo que es el 49. Dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, acudían a la misa diaria, pero había un propósito de Dios. ¿Qué dice el verso 49? El último dice, todos los días se reunían, o 49, sí. Todos los días se reunían con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el que y el Señor agregaba cada día a la comunidad que a los que se iban salvando. Gracias.
dice el escritor que todo eso que sucedía era con un propósito. Cuando todo eso iba pasando, Dios, no alguien más, Dios agregaba a la comunidad a aquellos que se iban salvando. No dice a los que ya se salvaron, a los que iban salvándose, a los que se iban salvando. ¿Por qué? Porque es un caminar. No es de que ya, como lo dijimos en la clase pasada, yo me gano la salvación y puedo seguir pecando. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que dimos? Que realmente en muchas sectas lo hacen. Yo me especifiqué en una de las sectas de los bautistas que dice, tú ganaste ya tu salvación, puedes seguir pecando. Bueno, aquí en la iglesia de Cristo no es así. Aquí el Señor, cumpliendo eso, nos podemos ir integrando a esa salvación. ¿Ok? ¿Cómo? Primero estar plenamente incorporados a ella. Ahora vamos a ver una advertencia, ¿ok? Vamos a hacer una recapitulación muy sencilla. ¿Dónde puedo yo alcanzar la salvación? Ajá, pero estamos hablando de un lugar. En la iglesia de San... en la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, a la cual entregó esa potestad. Eso lo vimos en el tema pasado, ¿cuál fue el tema pasado? El magisterio. Si te cansa tu sacerdote o tu diácono o tu comunidad y quieres ir a abrir tu iglesia, ahorita te vamos a demostrar y te voy a decir no lo hagas. Ahorita vas a ver por qué. Ahora, ¿quién puede alcanzar la salvación? Todo aquel que pertenece a la iglesia católica, pero que está incorporado plenamente, ¿verdad? Y permanece en el amor, o sea, en la obediencia a el magisterio. Ahora sí viene la advertencia. Vamos a ver cuál es la advertencia. Ahora sí, esto tú se lo puedes afirmar a un católico solamente. A aquel católico que como ustedes ya están tomando una formación. Tampoco puedes irle a decir al católico que va cada año a la misa y eso porque se casa un primo de él. No le digas eso porque lo vas a espantar. Ahí va. Vamos a ver. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es una afirmación que solamente se la puedes hacer a la persona que está ya instruida en la fe. Y van a ir viendo la razón. Catecismo 846, por favor. Perdón. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulado de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Antes de que siga, quiero que tomen en cuenta esto. Dice que esta afirmación viene de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los apóstoles, considerados desde el primer siglo hasta casi finales del cuarto. Solo para que sepamos, esta afirmación no la dio la iglesia en 1900. Viene desde los primeros siglos, ¿ok? Que fuera de la iglesia no hay salvación, formulada de modo positivo, que significa que toda la salvación viene de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que la iglesia a la vez es su cuerpo. ¿Okay? Ahora sí, hermano, continúe. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo
la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Muy bien, muchas gracias. Puedo explicarlo muy breve. Basado en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, que ya vimos esas clases, todo esto es basado en eso. Dice que enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Primer punto. Cristo en efecto es el único mediador. Esto ya lo sabemos. El único mediador es Cristo, ¿ok? Entre Dios y los hombres, en el sentido de que Él fue el único que dio su vida por nosotros. Su vida en la cruz. Nadie, ni un papa, ni la Santa Virgen María, ningún santo dio la vida por nosotros. Cristo sí. Ese es el significado de mediador, ¿ok? Para que no los confundan a ustedes. Y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, ahí empieza, confirmó al mismo tiempo la necesidad de una iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Ya que sabemos esto, ¿ustedes están seguros que esta iglesia la fundó Cristo? ¿Sobre quién? Ok. Ya se echaron la soga al cuello, ¿eh? Porque dice eso, ¿no? Dice, ya que sabes eso, dice, por esa razón no podrían salvarse los que ya sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Por eso les dije que se amolaron. Les voy a dar algo muy pequeño sobre este numeral. Hace aproximadamente unos 6 años estábamos en casa y estábamos pasando por una noche oscura en la parte espiritual. Y en ese momento a mí me contactaron de un lugar de aquí de Estados Unidos que se llama Denver, Colorado, perdón. Me contactaron de Denver, Colorado. Me contactó un sacerdote que me dijo, hermano, me gustaría invitarlo aquí a mi parroquia para que nos ayude a formar a la gente. Oh, claro que sí. ¿Qué parroquia? Él dice, es la Iglesia Católica Antigua. Ah, ok. Bueno. Entonces dije, perfecto. Y me dijo, bueno, vamos a empezar a arreglar todo para que usted pueda venir para acá. Después mandamos a traer a su familia. Dije, ok. Dice, y me dijeron que tiene ese llamado para el diaconado. Digo, sí. Dije, sabe todo, ¿eh? Me dije, sabe todo. Y luego me dice, y luego en ese entonces me dice, y también me dijeron que no tiene papeles. Ah, digo, sí. Mire, hermano, vamos a arreglar todo para que se venga para acá, empiece a trabajar y empiece a hacer el papeleo para el diaconado y nosotros le vamos a arreglar sus papeles por medio de la iglesia. Ah, ok. Y le vamos a pagar $1,000. Digo, $1,000 mensuales, dice, no, semanales. No, hombre, dije, no, olvídate. Estoy hablando hace 6 años. Dije, papeles, dinero, semanal, mi familia, todos allá. Acabo de decir, el contexto es que estábamos en una noche oscura de fe. Cuando yo empecé a investigar un poco más, me acordé de la palabra católica antigua. Dije, aquí hay algo mal. Bueno, este hermano sí era un sacerdote de la Iglesia Católica. Había sido de la Iglesia Católica. Esa Iglesia antigua católica existe. Es una secta más. Que sí tiene muchos años, sí. Pero cuando yo empecé a investigar qué era, entonces él después, como a la semana, me habló. Ya estaba yo más tranquilo. Y le dije, hermano, quiero que me diga qué quiere que yo haga allá. Dice, pues que evangelice lo que usted hace. Y solo dije estas palabras, hermano, yo sé que esta iglesia en la que estoy es la que Cristo fundó. ¿Quiere que predique eso? Se cayó la Wi-Fi. Nos despedimos como adultos, amables, corteses. Acabó, jamás me volvió a hablar. Hermano, si yo, o si tú, o cualquiera, no permanece
dentro de la iglesia que ya sabes que Cristo fundó, ya estás frito. Si en ese momento yo hubiera preferido lo que se me ofreció, entonces yo ya estuviera frito. Pero ¿saben qué? A mí me llegó en ese momento eso, la gracia de Dios, en decir, espérate, tú ya sabes qué es la verdad. Cristo es la verdad, el camino, y nadie va al Padre si no es a través del Señor. Entonces, hermanos, ahí dice muy claro, si tú ya tienes esta conciencia y tú no permaneces dentro de la iglesia o no quieres entrar, vamos a decir, ya estoy dentro y todo, y predico y lo que sea, pero no me quiero casar por la iglesia. Entonces tú estás rechazando la salvación. Tú la estás rechazando. El Señor no te la está negando. ¿Sí? O estoy dentro, pero no quiero confesarme porque es un cura pecador el que me va a confesar. No estás incorporado ni aceptando los medios de salvación de la iglesia que Cristo dejó para ti o para mí. ¿Se entiende? Entonces la advertencia es así de clara, ¿no? Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16, por favor. 3:1 al 16. 3:1 al 16. Los últimos tiempos. ¿Mande? ¿Qué dice los últimos tiempos? Ajá. Has de saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetan la religión, incapaces de amar, implacables calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentaran ser muy religiosos, pero rechazan la existencia. Ahí lo voy a interrumpir. Lo que está leyendo el hermano es bien profundo y usted lo puede meditar en casa, pero esos son todos aquellos que no quieren entrar. Esa es la forma de vida de aquel que no quiere nada con Dios. Es una radiografía, puede ser mía o puede ser tuya. Continúa, hermano. Apártate de esa gente. Apártate de ellos. A este grupo pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a los débiles, mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones, siempre experimentando pero incapaces de comprender la verdad. Lo mismo que Anes y Hambres se enfrentarán con Moisés. Así estos se enfrentan con la verdad. Son gente de mentalidad corrompida, reprobados en la fe, pero no seguirán adelante, como en el caso de los rivales de Moisés. Su necedad quedará desenmascarada ante todo el mundo. Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos, mi fe. Permítame paciencia. tantito. Ahorita empiezo otra vez desde el 10 nada más. Fíjense, ya después puede estar aquí ahora una radiografía distinta de aquellos que hemos decidido mantenernos firmes en la fe. Adelante, hermano. Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos, mi fe, paciencia, amor y perseverancia. Mis persecuciones y sufrimiento como lo que pasé en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que hube de soportar, pero de todas me libro del Señor. Me ha librado el Señor. Ahora, permítame, va a haber consecuencias si tú y yo le somos fieles al Señor. Es una advertencia, pero por amor a la verdad. Adelante, hermano. Es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. En cambio, los malhechores y impostores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú permaneces fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. Sabes de quién lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces a la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Por lo cual el hombre de Dios estará formando y capacitado para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nuestra guía siempre va a ser, como dice aquí Pablo a Timoteo, la Escritura. La palabra de Dios es la que nos va a guiar, es la que nos va a llevar por el camino perfecto y hacernos esos hombres perfectos, como dice aquí, para hacer el bien. Solamente el Señor. Amén. Gálatas 1, 6 al 10, por favor, ¿qué dice? Aquí nos va a hablar de los que no perseveran. ¿Ok? No hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si trata de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Básicamente lo que quiero que dejemos como mensaje claro es que San Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 75 y hasta ahorita se sigue cumpliendo lo que él escribe. Por esa razón nosotros estamos ahora trabajando más dentro de la iglesia, dentro de los grupos, dentro del mismo pueblo de Dios, porque ya lo dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas, pero muchísimas personas salen de la iglesia católica todos los días simplemente por no saber lo que la iglesia nos enseña desde el principio. Muy bien, si quieren seguir estudiando en casa, busquen en internet o si lo tienen físicamente, Código de Derecho Canónico, numeral 1364, te explica lo que es la apostasía. Y también vas al numeral 751, donde te explica allí lo que es la herejía. Son dos cosas distintas, una más grave que la otra. La apostasía es un pecado grave, es aquella persona de lo que dijo San Pablo. Simplemente tú ya no quieres nada, apostatas de tu fe y te sales. Es un pecado grave. Mucha gente ni sabe eso. Bueno, ya que vimos esto, que fuera de la iglesia católica no hay salvación, viene ahí una pregunta que yo creo se han de estar haciendo. ¿Y los demás qué? ¿Y qué onda con los demás? ¿Y qué onda con los que no tuvieron culpa de esa ruptura? ¿Qué onda con aquellos que están haciendo un bien más que nosotros los católicos? Yo conozco mucha gente que no es católica y tiene una moral creo que más firme que la mía. Con vergüenza lo digo. Pero ¿qué onda con esa gente? Vamos a ver lo que la iglesia enseña, no lo que enseño yo. Numeral 847, por favor. Ay, gracias. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Lo que sin culpa suya no conoce el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Fíjense. Ahora, ¿qué afirmación es la que el hermano leyó? La que está en el numeral anterior, que fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso dice, esta afirmación
de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, no se refiere a aquellos que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. ¿Ok? Porque dice que pueden alcanzar la salvación si hacen de acuerdo a lo que su conciencia le dice. Eso se llama, están incorporados a Cristo parcialmente. Ahora, si yo solo lo dejo así, entonces ustedes van a decir, no, entonces ¿para qué predico? ¿Se van a salvar? Eso pensaste. Sí, ¿no? Yo lo hubiera pensado. Y yo lo pensé. Y ambiguamente mucha gente anda diciendo eso. No, pues entonces todos se van a salvar. Pues ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué vengo aquí los martes? Mejor me quedo en la casa y no hago nada. Bueno, vamos a ver lo que la iglesia enseña. Numeral 849, por favor. 848. 848. Sí. Aquí está la... Gracias. Aunque Dios por caminos conocidos solo por Él puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Entonces ahí está la respuesta. Aunque Dios por caminos solo conocidos por Él puede llevar a la fe a aquellas personas que no están dentro de la Iglesia Católica, que ignoran el Evangelio aunque no sea culpa propia. Pero aquí viene para nosotros. Corresponde, sin embargo, a la Iglesia. Nosotros, ahí se amolaron otra vez. La necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Y ahí está lo que dijo San Pablo: ay de mí si no evangelizare. ¿Se imaginan que yo hubiera dicho, pues mi esposa es bien buena, que se quede con los testigos de Jehová, yo no la voy a evangelizar? No, Señor, yo me di cuenta que estoy en la iglesia que Cristo fundó, donde tiene los únicos medios plenos para la salvación de mi alma. Me corresponde como bautizado evangelizarla. Para gloria de Dios, ella escuchó el llamado y ahora ella entiende que esta es la iglesia de Cristo. Pero si yo hubiera decidido dejarla ahí, está bien. No, quitémonos esa idea de que mi primo, mi prima, mi hermano es protestante, pues yo ya no les puedo hablar porque ya no quieren escuchar. Pero ahora hay que orar por ellos para que en algún momento el Señor los guíe. Por eso dije, hay personas que tienen una vida muy buena fuera de nuestra fe, ¿verdad? Que tienen una vida digna de acuerdo a lo que dice el catecismo. Esas personas podrían alcanzar la salvación, pero no desistas en la evangelización, porque la próxima semana vamos a ver algo de lo más importante: cómo salvarnos. Y te vas a dar cuenta que no es lo mismo todas las religiones, no es lo mismo, porque si fuera lo mismo todos estuviéramos así como el mole, todos revueltos. Vamos a ver lo que dice el San Juan 10, 14 al 16, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí. Yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo a otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mis voz y habrán un solo rebaño con un solo pastor. Palabras de Dios. Miren qué bonitas palabras me hicieron pensar muchas cosas. El Señor, eso que acabo de decir anteriormente, es basado en lo que el Señor dijo. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, también voy por ellas. Por eso no podemos nosotros dejar a esos seres que amamos en su mentira. Claro que no les vas a imponer nada. La fe no se impone, se propone.
Por eso estamos tomando esta formación. Si alguien nos pregunta algo, como dice la carta de San Pedro, da respuesta de tu fe, de lo que tú creas, pero con amor, con caridad y sobre todo dale un fundamento para que crea, no en ti, sino en lo que está escrito, ¿sí? Entonces por eso tenemos la obligación. Hay otras ovejas que no son de este redil. El Señor quiere que vayamos por ellas. Y muchas ovejas están dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que su alma se salve. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a aprender cómo. Porque no los puedo dejar así, ¿verdad? No. ¿Cómo? Bueno, muchísimas gracias.